Bien, en ese proceso de amplificación recordemos lo que estamos buscando y lo vamos a hacer con ejemplo que acabamos de hacer como ejercicio, un micrófono de 5 milivoltios y una resistencia de escala, si le queremos dar una carga de 4 ohmios, 12 vatios, dijimos que la ganancia de voltaje debe ser alrededor de 1320, 1400, alrededor de eso, vamos a decir que 1400. Aquí tenemos cómo amplificamos 10 veces, usando un transistor de estas características, diciendo que necesitamos una VSUGS de 0.325 para que la corriente sea 0.625 y con esos valores sabemos que GSUM es 1 miliamperio por voltio, por 10K nos da una ganancia de 10. Pero ¿cómo logramos una ganancia de 100? Una ganancia de 100 lo podríamos decir, usemos la misma fórmula, la ganancia es igual a menos GSUM por 10K, cambiemos la ganancia a 100, mantengamos la misma resistencia con los mismos criterios que hicimos antes, igual a menos GSUM por 10K. Ahora lo que tengo es que necesito una conductancia de 10 miliamperios por voltio. Como sabemos, esto va a ser igual a 2K por el valor absoluto de V sub GS más 2, y resolvámoslo, esto nos dará 10 sobre 0.8 igual a 12.5, K es 0.4, despejando, y este esto nos tiene que dar igual al valor absoluto de V sub GS más 2. Entonces, para que nos dé 12,5, sabemos que V sub GS tiene que ser más negativo que menos 2, quiere decir que entonces V sub GS en este caso debería valer menos 14,5 para que se cumpla. Pero si pongo aquí 14.5, entonces la corriente va a ser igual a 0.4 por menos 14,5 más 2 al cuadrado. Esto nos va a dar una corriente de 62,5 miliamperios. Esta corriente, la que había que circular por aquí, se la pongo una resistencia de 10K, la caída continua de esa resistencia es que sería 625 voltios. Entonces, ya ustedes podrán imaginar a un semiconductor colocarle 625 voltios en circuitos integrados o en circuitos pequeños, pues es totalmente imposible. ¿Cuál es el problema? Pues acuérdense que cómo se hace un transistor de esto, se coge un semiconductor canal PO catódico. Yo no le puedo aplicar aquí un campo eléctrico intenso porque indudablemente voy a empezar a dañar o a alterar las conexiones o los enlaces covalentes que hemos dicho, y se empezará a aparecer y el transistor se va a dañar. Entonces el fabricante siempre le va a decir a usted cuál es la tensión máxima que le puedo colocar entre drain y sur, o sea, qué tensión le puedo colocar entre drain y sur, y eso generalmente está entre 20, 30, 40 voltios por mucho, por lo tanto imposible colocar 625. También el fabricante le va a decir cuál es la tensión GSUS máxima que le puede usted aplicar aquí, y como complemento final la ID máxima es el siguiente dato. Entonces en el diseño después también tendremos que tener en cuenta estos datos para ver si nuestro diseño lo cumple. Entonces quiere decir que no podemos colocar una resistencia de K, uno podría decir, subámosle a 100 y tenemos la misma GSUM que antes, pero si tenemos aquí GSUM igual a 1 miliamperio por voltio, sabemos que necesitamos una corriente de 0.625 y la tensión sobre la resistencia será de 62,5, que todavía es muy alta, por lo tanto tampoco usando este método de usar resistencia es imposible. Entonces el asunto es el siguiente: si ya tengo un diseño de un amplificador de ganancia 10, ¿por qué no se lo alimentamos a otro y hacemos la amplificación en cascada? Uno que gane 10, otro que gane 10 y el último que gane 14. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Ya sé diseñar y lo replico aquí. Escojo el mismo transistor, coloco 10 kK, aquí menos 9 voltios, aquí mi transistor con las mismas características de acá, coloco aquí una resistencia de 9K2 que me va a permitir la polarización, aquí menos 9, aquí un condensador, y la señal que vamos a entrar va a ser aquí. Vamos a alimentar este a continuación con este. Y en último hacemos lo mismo, pero en lugar de ponerle 10K le ponemos 14K para que la ganancia sea 14 el del último etapa. Entonces aquí lo coloco exactamente igual, 9K2,
condensador, aquí más 9 voltios, aquí menos 9 voltios, y con esos datos tendremos que SUM es igual a 1 miliamperio por voltio por 14 nos da una ganancia de 14. Ahora el problema es cómo los acoplo. Para poderlos acoplar voy a hacer uso de los circuitos equivalentes. Este circuito equivalente que tengo aquí rodeado, ya lo sabemos hacer, es que estamos viendo que entre gate y sur, que es lo que estamos viendo aquí, entre este punto y este es un circuito abierto. Entonces, si hago esto como si fuera un circuito así, voy a decir, ¿qué veo a la entrada? Pues en la entrada veo un circuito abierto, ya mi resistencia de entrada será infinita. A la salida, ¿qué veo? Entre drain y sur, que hemos dicho es una fuente de corriente G sub M, B sub GS, y esta resistencia de 10K está aquí, es mi circuito equivalente. Si esto lo convierto en fuente de voltaje, pues estamos viendo entonces que G sub M por 10K sería la ganancia de B sub GS. Ya lo voy a colocar así, en lugar de escribirlo como fuente de corriente, lo escribo como fuente de voltaje y te digo, es una fuente de voltaje que tiene una ganancia a veces, en este caso A es 10, porque así lo diseño, B sub G1, llamando B sub G1 lo que entra aquí. Y la resistencia de salida, en este caso sería 10K. Y este es mi circuito equivalente. Este circuito equivalente es lo que me va a alimentar la siguiente etapa. La siguiente etapa va a tener un problema. Esta señal que está aquí, sí, en este punto está amplificada, pero está montada sobre un nivel de continua, entonces no puedo dañar la polarización aquí, entonces coloco un condensador y elimino la continua. Pero este punto quedaría al aire, entonces para que no tenga problemas, la aterrizo RG1. Y aquí hago lo mismo. Aquí me va a alimentar con un condensador, la mato este punto y coloco esto como RG2. O sea, la entrada de mi circuito, de mi segunda etapa, va a ser esto. O sea, la resistencia de entrada de este circuito va a ser RG1, o sea, hacer esto. Vamos a ver, RG1. La ganancia de este circuito va a ser 10 veces, pero 10 veces lo que le entra aquí, B sub G2. Y esta resistencia de 10K. Y mi siguiente etapa hago lo mismo. Mi entrada será RG2, la resistencia de entrada. Esto será 14K. Y una ganancia 10 veces B sub G3. Y B sub G3 es lo que entra aquí. Entonces volvemos a decir, mire, la resistencia de entrada de este circuito debe ser mucho mayor que la resistencia de salida de este. Quiere decir que esta resistencia, para que no pierda señal, porque tengo un divisor, debe ser mucho mayor que 10K, por ejemplo, un megohmio, o más, como que aquí lo mismo. Puedo poner aquí un megohmio. Y entonces tengo que, entro en 1, aquí es 10 veces B sub G1, lo amplifico 10 veces más, ya tengo 100, y lo amplifico 14 más, tengo 1400 como amplificación total. Y tengo resuelto el problema, entre comillas, ¿no? Porque ahora voy a analizar cosas que no he analizado para que ustedes lo tengan en cuenta. La linealidad, en todos estos circuitos yo quiero que haya linealidad. Entonces recuerdo cómo se logra la linealidad, que la parte lineal, que es 2K por B sub GS, menos BT por B sub GS, que es la parte lineal de I sub D, sea mucho mayor que K por B sub GS al cuadrado. O sea, esta es la parte no lineal, esta es la parte más lineal. Esto, para que sea lineal, esto lo tengo que despreciar. Entonces lo desprecio por comparación. De aquí eliminé las K, eliminé esto con esto. Quiere decir que para que haya linealidad, 2 veces B sub G menos B sub T debe ser mucho mayor que B sub GS. En cada caso, ¿cuánto vale? B sub G1, ¿cuánto vale?
.007, que es el valor pico de la señal, que me interesa es la magnitud. Esta, aquí lo amplifico 10 veces, aquí B sub G2 sería .07, porque la amplifiqué 10 veces, y esta aquí entraría .7. Vea, estas son las entradas de cada uno de los amplificadores, o sea, su correspondiente B sub GS. Si yo resuelvo esto, estos 2 por .4, perdón, 2 por menos 3.25, que en todo caso todos son iguales, B sub GS es igual, más 2, nos da que esto es 2,5. El 2,5 debe ser mayor, mucho mayor que B sub GS respectiva. Con este no tengo problema, 2,5 comparado con .07 no hay ningún problema. Con este tampoco, con el de acá .07, ¿sí? Con este sí ya empieza a ser comparable. 0,7 no puede ser, no podemos decir que es mucho mayor que 2,5. Quiere decir que la linealidad de este último no va a ser tan buena, ¿sí? Eso hay que corregir. La otra cosa que quiero que miren aquí es, yo necesito aquí que aparezcan, y lo vimos, alrededor de 7 voltios eficaces, que son alrededor de 10 voltios pico. Si tengo aquí fuentes de 9 voltios, seguramente no voy a tener esos valores pico. Aquí tendré que modificar las tensiones para que lo pueda hacer, o sea, aquí, así como está, no se va a cumplir, habrá que modificar esta etapa. La otra cosa es, al final yo tengo que entregar, supongan que la carga la van a colocar aquí, 4 ohmios. Pues ustedes pueden ver, si usted pone esta señal, aunque sea el voltaje que quiera, pero la resistencia interna es 14K, pues no le está dando absolutamente nada. Aquí debo tener una solución que más adelante vamos a ver. Ya amplificamos el voltaje, pero tenemos problemas porque estas fuentes no es capaz de entregar la corriente que pedimos, y eso tiene que buscarse una solución. Entonces, dos problemas que vamos a dejar aquí pendientes, que es cómo logro bajar esta resistencia para que sea mucho menor que 4 ohmios, que es lo que buscamos en la solución de este problema. Y la otra es, bueno, cómo se va a comportar esta última etapa que tenga una señal que pueda variar en los límites que necesitamos nosotros. Con eso, digamos, tenemos ya la teoría general. Quiero, pues, en este punto, pues, aclarar de que todo lo que estamos haciendo nosotros es un ejercicio académico. Como ustedes se darán cuenta, esto ya no lo haríamos en la práctica, porque ya hay circuitos integrados que vienen ya solucionando todo el problema, y esos circuitos se vuelven ya la materia prima para uno trabajar. Entonces, pues esto es solamente un ejercicio académico que pues en la práctica ya no se haría, pero pues parte de la formación de uno aprender a hacer diseños teniendo criterios, y más adelante pues lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo funciona un circuito integrado teniendo en cuenta todas estas estudios que estamos haciendo para que pues, entendamos funcionamiento del circuito integrado. Porque es que la otra cosa que podríamos decir es, esto lo podemos convertir en un solo circuito, en decir, mire, yo no tengo 3 circuitos, sino tengo uno solo, y hacer esto. Entonces, la entrada, resistencia infinito, la ganancia sería 1400 y la resistencia de salida sería 14. Entonces, todo esto se convertiría en un circuito completo, que es lo que hace uno en la práctica, va armando como un circuito integrado para entenderlo. Ya entonces estamos listos para poder diseñar cualquier tipo de amplificador de bajas con estos criterios para análisis.